gato se fue una mañana y no quiso jamás regresar. Con señora paciencia lo espera y va soñando que ya ha de volver. Y los ríos un llanto de pena, pena del que ha perdido un querer. Dime, hermano, ¿es verdad que la luna es el sol que se ha ido a bañar y que ha vuelto cubierto de espuma, salpicando la oscuridad? Dime, hermano, ¿será que las olas, pedacitos inquietos de mar, solo hasta el horizonte se asoman porque no han aprendido a nadar? Yo quiero saber cómo se mueve el universo. Yo solo sé que con un beso le da sentido y vida a mi voz. ¿Quién mueve tanto el mar y quién enciende el firmamento? Que me lo digan tus ojitos, luz de mi verso y de mi canto. Que el desierto ha perdido las ganas de amar. Cada noche las nubes lo besan, pero agua no quieren dejar. Dime, hermano, la naturaleza que me enseña del bien y del mal, ¿tiene acaso una eterna tristeza? La razón le ha enterrado un puñal. Dime, hermano, porque a las estrellas no las dejan salir a pasear con su forma redonda y coqueta. Cierto es que se deben cuidar, pero se ve cuadrados planetas de un lejano sistema solar que vivieron cerrando la puerta, los tragó el infinito voraz. Yo quiero saber cómo se mueve el universo. Yo solo sé que con un beso le da sentido y vida a mi voz. ¿Quién mueve tanto el mar y quién enciende el firmamento? Que me lo digan tus ojitos, luz de mi verso y de mi canto. Lo que
Muy buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le agradecemos esta asistencia a la presentación del libro La belleza desarmada. Es nuestra primera presentación de este libro en Chile. Quiero agradecer especialmente, en forma muy particular, a algunas autoridades presentes, a Monseñor Ricardo Sati, Cardenal de Santiago. Muchas gracias por estar entre nosotros. Al señor Nuncio Apostólico en Chile, Monseñor Ivo Scapolo. Muchas gracias por estar acá. De la misma manera agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Autónoma, especialmente al señor Francisco Valletti Díaz, vicerrector. Muchas gracias a las distintas autoridades de distintas universidades, de distintos espacios públicos que están acá entre nosotros. Quisiera de inmediato dar la bienvenida y presentar a los invitados en nuestro panel. En primer lugar, el autor del libro, el padre Julián Garrón, teólogo español que vive en Milán desde el año 2004, profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación y responsable del mismo movimiento, y además escritor de distintos artículos. Muchas gracias, Julián. Nos acompaña también como presentador del libro, comentarista, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Él es arquitecto, sociólogo, profesor de historia, bueno, y conocido porque es un gran político. Muchas gracias, Daniel. Juan Francisco Lecaros, ingeniero comercial, empresario y presidente de la Corporación de Simón de Cirene. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, me permito decir también una palabra sobre el libro. Este es un libro que ya ha vendido en Italia más de 30.000 ejemplares. Es un libro que fue editado en el año 2015. Se ha traducido a 4 idiomas, inglés, portugués, español, además del italiano, evidentemente. Y desde el inicio se ha transformado en una apuesta por el diálogo, en 360 grados, sin exclusiones, sin prejuicios. Y este libro se ha presentado en distintas ciudades, tanto de América Latina, de Europa y especialmente también de Italia, con personas de distinta orientación, de distinta sensibilidad. En esta oportunidad, la modalidad que hemos propuesto para presentar el libro es de que nuestros panelistas invitados a comentarlo nos propongan un comentario y una pregunta, de tal manera que Julián Garrón pueda responder. Entonces, comenzamos con Daniel Jadwe, que de esta forma le damos un poco de agilidad al diálogo entre nosotros. Así que si tenemos también la posibilidad de intervenir sobre la respuesta que da después Julián Garrón, podamos hacerlo. Muchas gracias, Daniel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar en este conversatorio. Decir primero que el libro me ha parecido fascinante y un libro recomendable de leer no solo para los cristianos, sino que para todos aquellos, sin importar cuál sea el pensamiento al que adscriban, puesto que creo que es un libro, como lo dije cuando nos juntamos antes, que pone las preguntas que todas las formas de pensar, que todas las ideologías, que todas las corrientes de pensamiento hoy se están haciendo en términos de tratar de descifrar por qué a nivel global las ideas, ¿okay? ¿Por qué a nivel global las ideas han cedido terreno, ¿no? Y han perdido su capacidad de influir sobre la sociedad, generando una especie de vacío estructural en donde el individuo cada vez se encuentra más solo, enfrentado a una anomia que no le permite encontrar lo que se busca en los cuerpos de ideas, ¿no? Que son
respuestas a las inquietudes humanas. En este sentido, creo que el primer comentario que me gustaría hacer es que para alguien que lee el libro podría llamarle la atención el eurocentrismo del cual se plantea en un comienzo, que me da la sensación que no es parte de la esencia de la propuesta de la belleza desarmada, ya que si bien el cristianismo posee una pretensión de universalidad que es absolutamente clara, se plantea en varias partes y en varios capítulos del texto como si fuera una doctrina más propia de Europa que de ningún otro lugar, ¿no? Y eso creo que puede inducir a error, en el sentido que de aquella pregunta más esencial, que es ¿qué respuestas puede ofrecer hoy al cristianismo? Claramente se deduce que estas respuestas no solo son para el continente europeo, sino que son para todo el mundo. Y además, que la crisis de sentido que hoy día vive la humanidad se da como en los movimientos de los indignados, ¿no? En los países del mundo árabe bajo hegemonía cultural musulmana, en los países europeos bajo hegemonía cultural cristiana, en los países latinoamericanos con también hegemonía cultural entre católica y hoy día con un fuerte influjo evangélico y un incremento, entre comillas, del ateísmo que no es menor si vemos la evolución de los últimos 20 años, pero sin importar la adscripción mayoritaria o el mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo de ninguna de las sociedades que hoy día podemos mirar, desde el Extremo Oriente, pasando por el Medio Oriente hasta Occidente, no hay ninguna en donde se perciba un movimiento de indignados que busca respuestas que ninguna de estas estructuras ha sido capaz de entregar, al menos en los últimos 30 años. Podríamos responder, Juan. Sí. Buenas noches a todos. Es un placer compartir con todos ustedes este diálogo con nuestros invitados, a quienes agradezco su disposición a este intercambio, porque el libro fundamentalmente lo que ha sido ocasión es de encuentros con sensibilidades y con actitudes o con planteamientos muy distintos, y para mí ha sido una sorpresa que pudiera interesar a un número de personas y de posiciones tan vastas y tan distintas. Por eso respondo inmediatamente a la pregunta sobre el eurocentrismo, porque el señor alcalde tiene razón. Esto solo fue una ocasión hablar de Europa, porque uno de los textos que se recogen en el libro fue pronunciado con ocasión de las elecciones europeas. Se planteaba el problema de la crisis, que en aquel momento era una crisis que no atañía solo a Europa, sino que atañía a todos los niveles, y que yo me preguntaba cuál era la naturaleza de la crisis, que no era simplemente económica o solo de un aspecto de la realidad, sino que afectaba, como dice el señor alcalde, a las preguntas más profundas de la vida humana. Por eso estoy totalmente de acuerdo con él que las preguntas son transversales. Me ha llamado mucho la atención, por eso lo citaba en el libro, una cita de Hannah Arendt, que dice que el momento de crisis tiene el valor de plantearnos preguntas, ¿no? Y por tanto puede ser una ocasión, si nosotros aceptamos el desafío que estas preguntas significan y no intentamos ya dar respuestas un poco prefabricadas, ¿no? con nuestros prejuicios, sin exponernos a el desafío que estas preguntas introducen. Y por eso, como estas preguntas son universales, pues me parece que el libro puede interesar a todos aquellos que tratan de comprender qué es lo que está pasando,
delante de los desafíos que estamos teniendo, desde los emigrantes hasta el terrorismo, al vacío del que se hablaba, a la búsqueda de un significado para el vivir, a cómo responder a tantos de los retos que tenemos delante. Por eso me parece que vamos más allá de las peculiaridades europeas y tiene un alcance universal. Muchas gracias. Juan Francisco Lequero. Gracias. Sí, lo primero que quería era agradecerles esta invitación. Tú sabes, Bolívar, que soy un admirador del movimiento y con mucho gusto estoy acá y de verdad les agradezco la oportunidad de tener este diálogo directo contigo. Porque, Julián, este libro me lo escribiste un poco a mí, te confieso. Fíjate que antes de leerlo, antes de que me llegara a mis manos, yo parezco promotor del libro, ¿no? Créeme que no tengo comisión alguna con la mesa que está allá afuera. Pero pensaba, a raíz de estas cosas de la vida, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo la buena nueva? ¿Qué? Porque la buena nueva tiene 2000 años, algo de esto hablamos nosotros. Tiene 2000 años, ¿qué tiene de nuevo? Y fíjate que les voy a, como te digo, parezco promotor del libro, pero les voy a leer una frase de un hombre viejo, de un hombre antiguo, de un hombre bizantino, así que mil y tantos años. Pero te la voy a leer despacio y piensa que esta frase es tal vez que algo que tú has sentido, sientes de repente, o que conozcas a alguien que es así como lo describe. Fíjate, el libro en algún momento cita a un teólogo bizantino, Nicolás Cavasilas, que dice así, y dime si no sientes que esto es lo nuevo de la buena nueva. Fíjate, hombres, dice, que tienen dentro de sí un deseo tan potente que supera su naturaleza y gritan y desean más de cuanto les está permitido aspirar. Hombres que han sido tocados por el esposo en mayúscula, hombres que han sido tocados por el esposo. Él ha enviado a sus ojos el rayo ardiente de su belleza. La amplitud de la herida revela ya el tipo de flecha y la intensidad del deseo deja intuir quién la ha disparado. Me sorprendió mucho esta frase, me sorprendieron mucho las frases de estos libros que, como lo comentábamos, tienen la liberalidad maravillosa de citar a poetas, a papas, a grandes teólogos, y todo en una mezcla extraordinariamente vital, y tus propias frases, que las encuentro extraordinariamente fuertes. Me sorprendió el deseo. Tú sabes que no la primera frase del catecismo, pero en el prólogo del catecismo habla del deseo. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Ahí empieza la cosa, en el deseo. Pero por empezar por el principio, déjame hablar, o que hables tú más bien, del título. Belleza y desarmada. Te sorprenden los dos términos, ¿verdad? Te sorprende que haya elegido belleza. Me hizo acordar esa poesía de San Agustín, ¿te acuerdas? Tarde te amo, belleza tan antigua y tan nueva. No sé por qué eligió San Agustín belleza, porque podría haber dicho tarde te amo, verdad tan antigua y tan nueva, o tarde te amo, justicia o bondad tan antigua y tan nueva. Y sin embargo elegiste belleza. Y también tú elegiste belleza. Y después la segunda parte del término, ¿qué significa desarmada? Obviamente no hay ningún poder desarmado, es como es la antípoda, ¿no? Háblanos del título de tu libro, por favor. A mí me gusta la palabra belleza, porque como dice Santo Tomás, la belleza es el resplandor de la verdad. Y es la modalidad más fácil a través de la cual algo nos atrae. No necesita de ninguna otra cosa. Si alguno de ustedes tiene hijos y los llevan a ver las Torres del Paine, no necesita de ningún tipo de instrucción.
la belleza es tan atractiva que la entienden todos. No necesitas disminuirla. Cuanto más resplandece, más fascinación ejerce sobre cada uno de nosotros. Y por tanto, la belleza va íntimamente unida al desarmada, porque no necesita como ningún suplemento poderoso para que se imponga, para que atraiga, sino que es la belleza, sin ninguna otra cosa que su atracción, la que atrae, la que fascina. Y por eso tiene que ver mucho con lo que dice Nicolás Cavasilas. Porque solo una belleza así es capaz de desear, de suscitar todo el deseo humano. Y dice, pero ¿cuál será la belleza que provoca una herida tan grande? ¿Y qué dice de quién ha disparado el dardo? No estamos hablando de este quién, de esta belleza que no es una montaña, que es una presencia, que es un quién, que cuando entra en la vida no puede menos que suscitar el deseo. Y lo primero que encontraron los cristianos fue alguien que suscitó en ellos tal deseo que no pudieron evitar ir a buscarlo el día siguiente. Así lo describe el Evangelio de San Juan, el primer encuentro de los dos primeros, Juan y Andrés. Nosotros podemos leer estas páginas del Evangelio dándolas ya por supuestas, como obvias. Las hemos oído tantas veces, la rutina ya las ha envejecido. Pero bastaría una cosa para darnos cuenta que quizás no es tan sencillo y no es tan viejo. Basta que uno se pregunte, pero ¿cuántas personas me he encontrado en la vida que no haya podido resistir irla a buscar el día siguiente? Y entonces empezaremos a darnos cuenta quién es el que ha disparado el dardo que ha producido una herida que suscita este deseo. Porque esto tiene que ver con la verdadera naturaleza de la crisis. Porque si el hombre que tiene este deseo por naturaleza, como ha citado el catecismo, no es este deseo, no encuentra una presencia tan única, tan excepcional, que sea capaz de suscitar este deseo, es como si el deseo se apaga, decae, como la flor, ¿no? Que en un momento marchita. Para poder como emerger con toda su potencia el deseo, hace falta que sea suscitado por un atractivo. Lo vemos en la experiencia amorosa. Uno no podía saber antes todo lo que deseaba hasta que encuentra a la persona amada. Y entonces se da cuenta como que descubre cuál es la naturaleza del deseo. Lo que Dios ha hecho, plegándose a esta modalidad absolutamente humanísima que pudiera ser entendido por todos, es plegarse a la experiencia elemental que todos hacemos. Y entonces, en vez de mandarnos un tratado con la verdad, se ha hecho carne. La verdad se ha hecho carne. El verbo se ha hecho carne. Y esto ha facilitado a todos, a los pescadores de Galilea, que eran prácticamente ignorantes, en aquel tiempo no tenían acceso a ningún tipo de educación más que los que se dedicaban a la enseñanza de la Biblia o a la lectura de la Biblia, suscitar este interés hasta en todas las épocas de la historia donde
ha llegado el anuncio cristiano. Por eso escribí este libro, me decidí a publicarlo, porque me parecía que respondía justamente a propósito de esto que estamos hablando, a la verdadera crisis que tenemos, que no es solo de comportamientos, fundamentalmente solo, esto es una consecuencia. Si no encuentra uno algo que le fascine la vida y que la atraiga más que ninguna otra cosa, pues acabará buscando la satisfacción en acumular cosas o en herir a los otros, o del vacío surgirá la violencia. ¿Por qué? No porque tengan más maldad que los demás, sino porque si no encuentran algo que corresponde a todo el deseo que tienen dentro del corazón, y si no él despertó este deseo fascinándole, pues no se interesa por nada. Y esto no puede más que traer, pues como cuando un chico va a la escuela y el profesor no tiene la capacidad de suscitar el interés. ¿Por qué puede hacer? Enredar en clase, pero no porque sea malo, sino porque lo que tiene delante no tiene la suficiente capacidad de atraer su interés como para estar allí con los ojos a cuadros, como cuando se encuentra con algo que verdaderamente le fascina. Y este es el desafío más grande que tiene la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias, Daniel. Bien, para seguir con este tema, que yo creo que es lejos el más relevante que plantea el libro. Si uno mira la historia de la humanidad, hay permanentemente en los últimos 9000 años de historia un proceso de actualización de la idea. Si uno mira libertad para los sumerios, para los acadios, para los griegos, para los romanos, para los bizantinos, para los católicos, para los árabes y para nosotros hoy, se ha ido modificando. Paralelamente se han ido modificando las religiones, ¿no?, que han definido la relación del ser humano con lo divino para buscar respuestas. Parte de la crisis, desde como yo la entiendo, y que también la veo refrendado en el libro, y sobre todo en el título, cuando tú dices la belleza no necesita de nada más. No necesita de que el Estado apruebe leyes que te obliguen. No necesita que el Estado obligue a todo el mundo a vivir según esa belleza, porque la belleza debe ser capaz de emocionar por sí sola. Pero para aquello requiere que el valor de la belleza se mantenga en lo absoluto y no baje al nivel de lo relativo. Voy a hablar desde mi experiencia, la comparto con muchos. Yo estuve a punto de ser seminarista, siempre lo digo, hasta que vi la luz roja y me salvé, ¿no? Y aquí contar algo que es bien duro, porque uno espera de una institución religiosa unidad de acción. No al nivel de los leninistas que decimos completa libertad en la discusión, completa unidad en la acción. Pero si a mí alguien me preguntara por qué se me desarmó la belleza cuando yo a los 16 años aspiraba a ser cura, es porque en mi país la iglesia tenía dos discursos diametralmente opuestos y eran conflictivos, y por lo tanto la belleza la desarmaba la iglesia, cuando tú paralelamente tenías a la Vicaría de la Solidaridad y a un comunicador social de la iglesia, o dos, que eran los defensores más acérrimos de la dictadura, y que salían a justificar cuánto crimen se hiciera en nuestro país. Eso desarma la belleza. Y que la iglesia como entidad jerárquica no fuera capaz de decir esto es lo correcto, esto no, creo que terminó, al menos en nuestro país, alejando a mucha gente, porque la belleza tiene un valor absoluto. Lo bello es lo relativo, porque a uno le puede gustar una cosa y a uno le puede gustar lo otro. Pero en términos del valor, la belleza se desarma en ese minuto.
Entonces, la pregunta, ¿cómo se actualiza el cristianismo hoy, después de 2000 años? ¿Cuáles son las cosas con las que, según tus términos, el cristianismo se convierte en realidad? Porque a veces uno ve, lo vimos hace un par de días, a determinadas iglesias que se dicen cristianas, que son capaces de poner el grito en el cielo por el aborto en 3 causales y nunca han dicho una palabra sobre la pobreza o sobre la acumulación de riqueza, como si se hubieran olvidado que Dios puso todos los bienes en la tierra para todos los hombres, ¿no? Y en contradicción a esto, se plantea este relato de que al parecer el cristianismo está solo para lo abstracto, porque decimos bienaventurados los que sufren, pero ellos serán recompensados después de muertos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero ellos verán a Dios después de muertos. Bienaventurados los que buscan consuelo, porque de ellos será el reino de los cielos, pero después de muertos. En cambio, lo que me impactó y lo que me emocionó de tu libro es que efectivamente tú dices, no, el cristianismo es realidad, el cristianismo es una presencia, el cristianismo es una actitud permanente. Entonces, ¿cómo se actualiza el cristianismo para volver a enamorar hoy día, por ejemplo, a los que alguna vez nos sentimos tan cerca del cristianismo y nos terminamos convirtiendo ateos? Esta es una pregunta que está dirigida a todos los cristianos, porque como expuesta con una agudeza como la que ha expuesto ahora nuestro amigo, porque pone en evidencia cómo el cristianismo puede hoy convertirse en interesante para los hombres. Y esta es una pregunta que todos la tenemos independientemente de algunas de las cuestiones, digamos, sociales o políticas inmediatamente. Los padres con los hijos. ¿Cómo tengo yo? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué hace posible que yo pueda transmitir a mis hijos algo con un cierto interés? Los profesores con sus alumnos, un sindicato con sus afiliados, un partido con sus... ¿no? Porque el problema es transversal a todos. O sea, ¿qué es lo que hace posible que algo permanezca interesante? Porque lo mismo que me preguntas tú sobre la Iglesia, se preguntaban mis interlocutores comunistas en Italia cuando dice, pero ¿por qué vosotros sois capaces de reunir un pueblo cuando nosotros ya no somos capaces? O sea, el problema es transversal, porque, y esto es lo que permite, como no ser presuntuoso, sino que podamos estar dialogando sobre estas cosas, porque es un problema que tenemos todos. O sea, la fiesta de la unidad, por ejemplo, que se hacía en Italia, que reunía a miles de personas, están vacías. Y eso significa que algo que puede tener un cierto atractivo en un momento puede decaer, ¿no? Y necesita constantemente, como de, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo por el que esto que antes como atraía a tantas personas en un momento concreto no atrae? Es un problema que tenemos todos, ¿no? Y ellos se sorprenden de que todavía pueda haber algo que tenga algún atractivo. Y en este sentido me parece que respondo a tu pregunta, ¿qué es lo que hace falta actualizar? Hace falta, en primer lugar, darse cuenta qué es lo que ha pasado. O sea, que cualquier hipótesis que uno proponga sobre el tapete de la historia para responder a las grandes cuestiones, tiene que hacer la verificación de la historia. Aquí no se escapa a nadie, ni siquiera la Iglesia.
digo yo afortunadamente, porque la Iglesia no puede vivir de las rentas. Y esto plantea un problema verdaderamente, la fascinación por este momento histórico que la Iglesia está viviendo, porque es una posibilidad justamente para recuperar el origen, ¿no? Porque tenemos dos opciones. Los cristianos hoy, digamos decir, la Iglesia proponiendo en la formulación que lo había planteado Eliot, ¿es la Iglesia la que ha abandonado la humanidad? ¿O es la humanidad la que ha abandonado la Iglesia? Decía el gran poeta Eliot. Entonces, yo pienso que la crisis que estamos viviendo, que podríamos llamarla desde el punto de vista religioso, la secularización, el hecho de que haya tantas personas que ya no se interesan, como decías tú mismo, de la fe, no puede no plantear qué es lo que ha pasado, que haya perdido atractivo, ¿no? Y esto a mí me parece que es un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Porque si nosotros no aprovechamos esta crisis para descubrir cuál es la naturaleza del cristianismo, será difícil que hoy el cristianismo pueda interesar. Nosotros hemos tenido la fortuna de haber encontrado el cristianismo a través de una persona que empezó respondiendo a esta cuestión, porque el fundador de nuestro movimiento empezó a dar clases en una escuela estatal en Milán y encontró allí pues tantas personas, la mayoría de los alumnos que tenía en aquel momento en Italia, en el norte de Italia, no era casi inimaginable que no pudiera ser católico, que hubiera recibido el bautismo, la confirmación, hubiera participado en el oratorio, pero después de algunos años ya aquellos chicos ya no tenían interés, habían cancelado ya el interés por la fe. Entonces esto hizo que él tuviera como que actualizar la modalidad de presentarlo de tal modo que lo pudiera hacer. Él usa una fórmula. Yo empecé mis clases de religión intentando mostrar a mis alumnos cuál era la pertinencia de la fe a las exigencias de la vida del presente. Y esto hizo a tantos de ellos como abrir de nuevo la cuestión que pensaban ya definitivamente cerrada. Y empezó a suscitar un interés por el cristianismo que antes no tenía. Si nosotros no aprovechamos esta situación para darnos cuenta que cierta modalidad con la que la gente se encuentra con el cristianismo, una reducción solo doctrinal o puramente ética, no es capaz de suscitar el interés, será difícil que pueda hoy atraer. En cambio, cuando el cristianismo se convierte en esto, en una presencia, con una belleza, por la capacidad de participar en los sufrimientos de los otros, de responder a las necesidades de los otros, de interesarse a las dificultades que viven, y empieza de nuevo a verse, a tocarse con mano, ¿qué significa esto? Pues entonces empieza a aparecer de nuevo toda la capacidad de fascinación y de incidencia que pensábamos que había perdido. Le pongo ejemplos, ¿no? Nosotros en un gesto que se ha convertido prácticamente en un gesto casi nacional es la recogida de alimentos para atender a tantas instituciones, personas, entes que después responden a esto. Ahora en este gesto participan miles de personas, 130.000 personas cada año en esta gran recogida. Esto significa que cuando propones una cosa delante, ¿no?, que tenga un atractivo, puede, ¿no? Yo sé que tú has propuesto un tipo de farmacia que puede provenir de una posición o puede provenir de otra, pero cuando es propuesto y tiene como objetivo el bien común, podemos entendernos
como respuesta a esta situación. Lo mismo sucede cuando nos encontramos, me decía ahora el señor cardenal, cómo están respondiendo ellos a los haitianos que vienen aquí, que no tienen una posibilidad de aprender la lengua. Nosotros tenemos muchas obras que ofrecen a alumnos con dificultad escolar gratuitamente la disponibilidad de profesores para responder a esto. Podría contar tantas de este tipo de cosas, de iniciativas que pueden de nuevo hacer visible históricamente que el cristianismo no es solo para el más allá, sino que el cristianismo tiene interés para el más acá. Y solo porque tiene interés para el más acá puede tener interés para el más allá. Porque si es un aburrimiento de aquí, pues será, imagínate que será el aburrimiento eterno. No tendrá ningún interés. En cambio, si es interesante aquí, puede uno que le empiece a interesar también para el más allá. O sea, la prueba del más allá es el ahora, ¿no? Porque es lo que hace razonable la fe. O sea, yo creo, con todas las razones, porque he verificado en la vida qué significa abrir las puertas de la vida a Cristo. Y por tanto, tengo la esperanza. Esta certeza en el presente me abre la esperanza en el futuro. Como uno que encuentra a una persona que no puede vivir sin ella, pues desea no perderlo para el futuro. O sea, tiene esperanza en el futuro porque está acompañada por esa persona. Por eso es al revés. El cristianismo puede tener interés para el futuro solo si es interesante en el presente. Si no es interesante en el presente, no será capaz de interesar para el futuro. Y esto depende solo de que no pierda la originalidad. El gran desafío que tenemos, y esto es el gran intento del Vaticano II, es cuál es la naturaleza verdadera del cristianismo. Y si nosotros somos leales a esta modalidad con la que, por ejemplo, una de las constituciones fundamentales, que es la de Verbum, ha presentado el cristianismo como hechos y palabras intrínsecamente ligadas, como los hechos que todo el mundo, hasta las personas más sencillas, veían hacer a Jesús, ¿no? Que lo hacían visible. O sea, lo que es verdaderamente llamativo, como dices, es que el cristianismo pudiera convertirse en algo invisible cuando Dios ha hecho el paso de la encarnación justamente para hacer visible lo invisible. Lo que era invisible se ha hecho visible, tocable, palpable. Por tanto, la naturaleza del cristianismo es que llegue a ser tan visible que solo esto pueda verdaderamente atraer y fascinar la vida de las personas porque encuentre una respuesta a las cuestiones más importantes del vivir. Muchas gracias. Juan Francisco. Julián, perdona que te haga preguntas como personales, pero yo fui educado en colegios católicos y universidades católicas y formateado con una cosa de razón y de ideas, ¿verdad? Entonces... Yo también. Tú también. Sí. Tú casi seguiste el camino, viejo, hasta la luz roja. Tengo el pecado original. Te confieso que cambié bastante de colegio porque más que luces rojas tenía notas rojas, que es un problema para los efectos de la esa es otra historia. Oye, pero Julián, siempre teníamos, y fui educado en ideas, en conceptos, en nociones, para citar una palabra que mencionas tú. Entonces, no sé, cualquier cosa. Para combatir las drogas es bueno el deporte, para resolver la pobreza es buena la educación, ese tipo de nociones. Y cuando en el plano religioso se nos educaba, en lo que yo recibí, no sé si estoy transmitiendo fidedignamente el interés del profesor, pero también estaban un poco en ese mismo esquema. Era un poco la palabra que dijiste tú, era un buen comportamiento. Religión era buen comportamiento, no fascinación, buen comportamiento. Tú sabes que al respecto, mi padre, perdona que haga una referencia personal, mi padre tendría hoy 105 años, que yo le agarró el Concilio Vaticano, no sé, a los 50, 60, y entonces decía una cosa muy graciosa, decía, chuta, yo nací a destiempo, porque fíjate que cuando era joven, el único pecado que importaba
era el sexual, y por supuesto era el pecado que preocupaba. Y después, cuando fui viejo, que ya atesoré un patrimonio, en fin, tenía una situación económica más o menos buena, el único pecado que importaba era el social. Entonces, como que nunca... Y yo entendía eso, porque te confieso que era una religión de más bien hija de los 10 mandamientos, por así decirlo. Y la verdad es que la cristiandad es una persona, es una biografía. Se parece más a una novela que a un tratado, porque es la vida de una persona que camina, que habla. Incluso es interesante en el libro, y vuelvo a hacer promoción del libro, siempre las citas evangélicas son en diálogo. Habla con Magdalena, habla con Zaqueo, conversa, porque es la vida de una persona. Como te digo, es una biografía. Bueno, con lo cual, cuando tú estás preparado para pensar en ideas que te dicen que tú crees en una persona, cuesta, porque crees en ideas. Pero te quiero decir una cosa muy concreta respecto a este tema. Fíjate que, producto de en la presentación que hacías tú, Bolívar, que nosotros tenemos una fundación, le hacemos clases a los seminaristas. Y entonces me ha tocado estudiar un poco la historia de la creencia, en qué cree hoy Latinoamérica. Y tú sabes que Latinoamérica, bueno, es claramente un continente católico, pero que se lo va menoscabando, si me permites la expresión, básicamente dos tendencias. La primera es los que no creen. Y por ejemplo en Uruguay, tú sabes que es casi igual los que creen que los que no creen. La Semana Santa es la Semana del Turismo en Uruguay, con eso digo todo, es muy práctica. Y después, en otras partes de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, están las religiones evangélicas, protestantes. En Nicaragua, por ejemplo, es casi igual que la católica. Y entonces, estudiando sobre la cosa evangélica, que uno lo ve las iglesias, ve la fuerza que tienen los evangélicos. No voy a hacer mención al Te Deum, Daniel, para que no haya problema de nuestra conversación. No, lo podemos comentar. No podemos comentar después. He escrito sobre eso. Oye, pero mira, a ver si les parece interesante. Entonces, hay una encuesta, en fin, que hablaba de un sociólogo que decía, mira, lo que pasa es que los evangélicos crecen porque es una fe sanadora. Me acordé por esta cosa de la fascinación. Es una fe que sana. Y entonces, para ellos la cosa es simple. Para ellos la ética, los mandamientos, son fundamentales. Entonces dicen, ¿quieres ser feliz? Cumple los mandamientos, te dicen. Oye, no te emborraches, trabaja bien, cumple, no robes, no te saltes el Transantiago, no hagas adulterio. Cumple los 10 mandamientos y vas a ser feliz, punto final. Claro, y si nos preguntan a nosotros católicos qué es el pecado, vamos a decir, mira, lo que pasa es que, en fin, hay un pecado social, pero para estos tipos es simple. Son este mundo un poco de ideas que yo recibí, pórtate bien, cumple los 10 mandamientos, respecto a esta figura que planteas tú y con mucha fuerza en tu libro, este Cristo que es una persona. ¿Cómo? Incluso te quiero preguntar cómo viviste tú este cambio, porque tú no eres como mi padre, no tienes 105 años, tienes más o menos la edad mía, pero te quiero decir, hay un cambio fundamental en todo. Hay un cambio fundamental, tienes perfectamente razón. O sea, porque la ingenuidad que esto que estás diciendo, ¿no? Que una fe sanadora porque es capaz de, con una ética, curar, ¿no? Pero esto es, si uno hace comparación con su propia experiencia, o sea, piensa en su propia experiencia. Si hay alguien que tenía una ética, se llama San Pablo, que era un fariseo de pelo en pecho. Por tanto, con toda la ética a las espaldas. Pero él, ¿qué experiencia hace respecto a esta ética? Que no hace el bien que puedo, sino el mal que no puedo. No hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. O sea, él se encuentra con su experiencia dramática de que a pesar de saber lo que tiene que hacer, no lo hace. Y esto, ¿quién de nosotros no tiene experiencia de eso? O sea, solo el saber lo que tenemos que hacer no basta para que nosotros lo hagamos. Por esto, no sé quién será capaz de sanarse así. O peorará la situación, ¿no? Porque
Cuando uno se da cuenta de esto, entiende entonces que a lo mejor Dios no se ha equivocado. Porque si hubieran bastado los 10 mandamientos, ¿por qué tendría que haber enviado a su hijo? No lo podía haber enviado por carta, ¿no? Las reglas, ¿no? Las instrucciones para el uso. ¿Por qué se ha encarnado? ¿Por qué ha tenido que dar otro paso cuando ya teníamos los 10 mandamientos? Se ha equivocado, se ha confundido Dios, ¿no? Enviando a su propio hijo. ¿O es que no bastaba tener el elenco de las cosas que hay que hacer para que uno pueda ni siquiera hacerlas? Y entonces ahí es donde está la gran novedad del cristianismo, que el cristianismo no es solo ética, ¿no? Que el cristianismo es una persona y que cuando uno se encuentra una persona, cada uno lo puede ver en su propia experiencia, ¿qué es lo que sucede? Que el atractivo que esa presencia genera hace que cambie, que eso afecte a todas las esferas de la vida. Nosotros hemos repetido una frase de Romano Guardini. Dice, en la experiencia de un grande amor, todo se convierte en un acontecimiento en su ámbito. Todo. Todo empieza a ser interesante. Ninguno se casa por fregar los cacharros de su casa, por limpiar el polvo, por hacer las camas. Se casa solo por el atractivo que tiene la posibilidad de compartir la vida con otra persona. Y por eso, por el atractivo que tiene el compartir la vida con otra persona, quiere hacer una comida especial o quiere organizar la casa en un modo que sea verdaderamente un hogar para poder compartir la vida con la persona que ama. No es que la ética no tenga una parte, mas la ética tiene su origen, su punto original, la fuente donde brota constantemente la energía para vivirla, solo en la presencia amada. Si esta presencia desaparece del horizonte, de nuevo volvemos solo a meter todo con el calzador. Y esto, cuando la Iglesia pierde esta conciencia de la naturaleza del cristianismo y solo queda la ética, pues es evidente que no puede fascinar. Si uno piensa cómo Jesús entra en casa de Zaqueo, ¿no? Parece que la modalidad de hacerlo sería haberlo asfaltado, ¿no? Laminado, porque hacía de cosas equivocadas, ¿no? Aprovechándose de la ignorancia de la gente para cobrar más impuestos de los que debía, porque era recaudador de impuestos. Pero eso se lo hacían todos los días los fariseos. Los fariseos le echaban en cara constantemente a Zaqueo todo lo que hacía mal. Es más, según la mentalidad farisea, estos eran incapaces de salvación y todo era como un proscrito, ¿no? Si no os hace caso, tenerle como un fariseo, dice Jesús, como una fórmula que se usaba en su tiempo, o sea, como uno que es un apestado. Para responder a este problema, digamos, del apestado Zaqueo, Jesús no levanta el listón de la ética, le desafía con la forma más absolutamente retadora que puede tener una persona, que es yendo a su casa. Imaginaros lo que significaría para uno que es considerado un apestado, que la persona más famosa del tiempo vaya a su casa. Nosotros no nos podemos imaginar lo que significa esto. Este gesto absolutamente gratuito, original, lleno de una piedad absoluta por Zaqueo, es lo que le desafió más y le cambió, la única cosa que le cambió. Nosotros pensamos que esto es buenismo, que esto no tiene la capacidad de cambiar nadie. Pero si nosotros pensamos en los cambios que han sucedido en nuestra vida, preguntémonos si no han sucedido porque ha sucedido algo de tal calibre que nos ha cambiado.
Cuando esto no se encuentra, entonces uno, ¿qué es lo que tiene que recurrir a la ética? Pero la ética tiene los tiempos que tiene. Por tanto, esto es una ocasión para nosotros de descubrir la naturaleza del cristianismo. Me preguntas por mí, yo no puedo decir que no hubiera recibido una educación similar a la vuestra, porque simplemente por el calendario, ¿no? Por los años en los que hemos nacido, pues la situación era la que es. Yo he tenido la fortuna de encontrar personas, y entre otras la más fundamental, doña Euseni, donde he sido introducido al cristianismo con esta fascinación. Y esto me ha ayudado a entender esto. Yo el primer signo de la novedad que introducía lo vi en el modo con que yo estaba en clase, en el que yo desafiaba a mis alumnos, en los que yo les desafiaba delante de las preguntas fundamentales de la vida. Una presencia que empezaba a dialogar con ellos sobre todo. Y esto era como consecuencia que yo había empezado a tener una experiencia de la fe, ¿no? Que no era simplemente nocional o simplemente ética, sino que empezaba a desafiar el deseo, a suscitar preguntas, a ponerles a ellos como protagonistas. Si hoy la Iglesia o el profesor o el padre no es capaz de hacer esto, no será capaz de suscitar la persona y por tanto de responder a la crisis, porque la gran crisis educativa es no que los chicos sean torpes o que los chicos sean ahora menos estudiosos que antes o que los chicos sean más perezosos o más enredadores, ¿no? Sino que hace falta, ¿no? Como el vacío, ¿no? Porque no hay nada que los estimule, ¿no? Si no encuentran a alguien que se ponga delante y les interese verdaderamente por algo que les fascine, no podremos salir. Y esto es el grande desafío que el cristianismo vivido en su verdad puede desafiar a estas modalidades, ¿no? De reducir el cristianismo a una ética en determinadas confesiones protestantes. Porque eso también tendrán que hacer la verificación de la historia. No es que ellos piensan que se van a librar de hacer la verificación. Veremos qué es lo que queda. Muchas de las veces lo que queda es solo el desierto detrás. Recuerdo en Brasil que había un grupo cristiano, por decirlo con sus palabras, era visible la preocupación, la incidencia histórica de la fe, y al lado había una iglesia evangélica. Tuvieron que cerrar porque no tenían competencia. O sea, porque no tenía color lo que vivían cuando el cristianismo es vivido en su veracidad que cuando es reducido solo a ética, ¿no? Es evidente que siempre hay personas que si les dan la cuestión resuelta, les das la lista de la compra, están contentas porque pueden ver al final, hacer las cuentas si lo han cumplido o no lo han cumplido. El problema es cuánto esto puede implicar la totalidad de la persona, ¿no? O si esto solo afecta a determinados ámbitos de la vida, pero no une a la persona, no crea una persona unida, no crea una persona que verdaderamente es capaz de estar totalmente presente en todas las circunstancias de la realidad. Y esta es la verificación. No solo cuando hago ciertas cosas, sino cuando voy a trabajar, cuando me encuentro con mi mujer, cuando encuentro con los amigos. ¿Qué tipo de presencia ponemos en la realidad? Para que esto pueda regenerar el tejido social donde vivimos, cualquiera que sea el barrio, la circunstancia, el tipo de trabajo, los compañeros. Este es el gran desafío. Si no se generan personas así, y este es el gran desafío, ¿dónde se generan personas así? ¿Cuáles son los lugares hoy en la historia humana, en el presente, donde se generan personas que
sin cancelar la libertad, sino proponiéndolos, ¿no?, desarmados frente a algo que les atraiga, ¿no?, puedan ofrecer algo que no sea solo con la constricción ética. Quien lo encuentre tendrá un futuro, y aquí estamos todos en el mismo barco. No basta solo hacer proclamas cada uno de la suyo, ¿no?, sino que cada uno tendrá que verificar en la historia quién es capaz de tener fascinación o no. Y aquí es donde yo veo, donde yo estoy convencido de que si el cristianismo recupera su originalidad, puede dar una verdadera contribución a la crisis que estamos viviendo. Esto no es porque yo no vea la situación o tenga que estar edulcorándola para convertirme en optimista. No, yo veo la situación, la dramaticidad de la situación como la vemos todos. Pero sé que cuando esto sucede y cuando uno lo encuentra en presencias así, son capaces de cambiar cosas en la vida que parecían imposibles de ser cambiadas. Muchas gracias. Entramos entonces a la tercera pregunta y la última. A ver, voy a partir de la reflexión. Sin sacrificar la realidad, acabas de decir tú. Hay que hacer historia, pero yo no creo que la doctrina por sí misma defina nada, ¿no? Las iglesias protestantes, aquellas que derivaron de la Reforma, tienen una muy cruda historia que contar en Norteamérica, como para que nos vengan a plantear con desfachatez que son una, entre comillas, doctrina sanadora. Hay que ver la película El nacimiento de una nación. Se la recomiendo porque ahí uno puede ver algunas de las aplicaciones históricas que esta doctrina sanadora ha tenido. El catolicismo tiene muchas cosas que contar también, ¿no?, en su llegada a América Latina, en la Inquisición. Hay un tema que es relevante, que creo que quizá está tímidamente tocado y faltaría hacer en algún minuto una actualización del libro para meterse más a este tema. ¿Por qué? Bueno, quienes leyeron mi columna del lunes acerca del episodio del Te Deum, pudieron constatar, esto es una constatación de hechos. En sociología, en desarrollo organizacional, se reconocen fuerzas institucionales y fuerzas instituyentes. Las institucionales son aquellas que intentan defender el statu quo y evitar la transformación de la organización. Son las fuerzas conservadoras. Las instituyentes son aquellas que promueven el cambio organizacional y la actualización de la idea en cualquier ámbito de la discusión. Un tema que no está hoy día presente en la discusión acerca del cristianismo, y voy a separar cristianismo de iglesia, porque es necesario separarlo, es que el cristianismo nace en la historia de la humanidad como fuerza instituyente. Nace defendiendo la libertad de conciencia y la libertad religiosa cuando eran perseguidos por los romanos. Y sin embargo, a poco andar se transforma en fuerza institucional cuando el Imperio Romano lo declara religión oficial del imperio. Y esta ligazón con el instrumento del poder, con el instrumento de la dominación, despoja al cristianismo de su esencia original y le provoca una tal deformación que termina en la Inquisición, quemando a las mujeres que querían estudiar, ¿no?, y quemando a todo aquel que osara plantear la posibilidad de una libertad religiosa. Después de la guerra religiosa, la paz de Westfalia, que está citada en tu libro, en 1648, define un curso de acción, que es el inicio de la secularización y que luego de un par de siglos de autocrítica profunda de la Iglesia, se llega a un punto de equilibrio entre la Iglesia, en el cual la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, se pone en una posición en donde no se considera ni fuerza institucional ni instituyente, pero recupera la valoración de la libertad
religiosa y declara que cada persona tiene derecho a la libertad de conciencia. Pero a partir de ahí la Iglesia tiene vaivenes, que algunas veces está más cerca del poder y otras veces más lejos. Y yo puedo poner una tesis como pregunta. ¿A la cristiandad le va bien cuando recupera su esencia original de fuerza instituyente y le va pésimo cuando se alinea con la deformación histórica y se convierte en fuerza institucional? Es mi tesis. Esa es la tesis central. Por lo tanto, hoy día la pregunta es, ¿qué debe hacer el cristianismo para reconvertirse en fuerza instituyente? ¿Debe reestudiar su relación con los mercaderes del templo? Hoy día están muy cerca. Voy a poner un ejemplo muy brutal como alcalde de Recoleta. La verdad que a mí me duele, y eso que soy ateo, ¿eh? Hoy día estamos restaurando la iglesia de la Viñita, que es la primera iglesia en la historia de Chile. Tuvo que llegar un alcalde comunista y ateo de Recoleta para que se postulara la restauración de la primera iglesia en la historia de Chile. Claro. Y en tu caso, Todos los alcaldes católicos fundamentalistas de antes no habían hecho esto, ¿no? en tu caso me empezaría a preocupar. Sí, no, yo también estoy preocupado, ¿no? Porque si empieza a reconstruir la iglesia, no sé cuánto. Y hoy día estoy postulando la posibilidad de restaurar la iglesia de los franciscanos, que es la entrada de Recoleta donde está Fray Andresito, con el comedor popular. Y yo cada vez que paso por ahí me duele ver la fachada de la iglesia convertida en los mercaderes del templo con estos locales, de los cuales la iglesia renta, pero dañando profundamente, ya no voy a hablar en términos cristianos, sino que voy a hablar en términos de arquitecto, ¿no? El patrimonio cultural de la nación. Deberá reestudiar su relación con el poder legislativo. Porque cuando pasa lo que pasó el domingo, en donde una fracción de la cristiandad pretende exigirle al Estado que ante su incapacidad para desarrollar con éxito su proselitismo religioso, es decir, ante la incapacidad de convencer a sus fieles que no tengan relaciones prematrimoniales, que no se separen, que no hagan aborto en 3 causales, que no, le pide al Estado que apruebe leyes que le impongan a todos su visión, nada más lejano de la tesis original del cristianismo de la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué transformación requiere el cristianismo para volver a convertirse en fuerza instituyente de todas las naciones de este mundo? Que sea cristianismo. Es decir, yo creo que los cristianos tenemos que aprender también de toda esta historia que tú has sintetizado y que es un capítulo del libro, ¿no? Que dice como la capacidad que ha tenido la Iglesia, ¿no? Después de muchos siglos, de volver a su origen. O sea, porque es verdad que el cristianismo comenzó en el Imperio Romano, ¿no? Padeciendo por defender la libertad religiosa, porque era perseguido, ¿no? Y que después, a partir sobre todo del edicto de Teodosio, ¿no? Empezó a complicarse la situación, ¿no? Y que esto ha tenido un largo proceso, ¿no? Hasta que de la Iglesia, de nuevo, no simplemente porque, digamos, como no he podido convencerlos, ¿no? Repienso la posición y adopto la libertad religiosa, sino como una profundización de la naturaleza de la verdad, que no hay otra posibilidad de comunicar la verdad si no es a través de la libertad. Y esto a mí me parece que es fundamental, porque el cristianismo no necesita de ninguna otra cosa más que el atractivo de la verdad, ¿no? Como capaz de proponerse a la libertad en un contexto cultural como el nuestro, en el que el don que más apreciamos todos es el don de la libertad. Por tanto, esto es fundamental. Yo pienso que esto es un bien para la Iglesia, porque la Iglesia no necesita de ninguna otra cuestión. Tantas veces nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros hemos llegado a esta situación, ¿no? Donde
estamos ahora teniendo a favor todas las leyes de defensa de la vida, del matrimonio, pero esto no ha parado el deterioro. O sea, las leyes de por sí pueden en cierta forma contener, pero no generar el atractivo. Y esto tiene que ayudarnos a entender que nosotros no podemos poner la esperanza solo ahí, porque lo que ha demostrado toda la historia reciente, prácticamente desde la Ilustración, porque ¿qué es lo que hizo Kant? Kant dice: nosotros no hubiéramos podido llegar a reconocer los valores éticos fundamentales si el Evangelio no nos lo hubiera traído. Sin duda. Sin duda. ¿Ves? Esto lo reconocen todos, en el fondo pertenecemos a la tradición cristiana, más o menos. Dice, pero una vez que ya lo podemos, una vez que ya lo tenemos, una vez que ya nos lo ha traído, todos lo podemos vivir con la razón. Todos lo podemos reconocer con la razón. Bueno, pues esto es lo que se ha demostrado en los siglos sucesivos. ¿Qué es lo que ha hecho, lo que han sucedido después en los distintos estados, ¿no? Que han aplicado lo que era concebido como un bien que había aportado el cristianismo, ¿no? Hasta los derechos humanos, todo, lo ha plasmado en legislaciones que defendían todos estos valores, las grandes convicciones, por usar la expresión del cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. Todo esto ha quedado plasmado en las leyes, pero esto no ha impedido que la avalancha lo haya prácticamente liquidado. No lo ha liquidado solo porque... Han descansado en las leyes olvidándose de la belleza. Perfecto. Hemos como puesto en las manos de las leyes la defensa de lo que tiene que ser nuestro testimonio cristiano. Porque la belleza no es más que testimoniar esto. Yo recuerdo, podría contar muchos ejemplos de esto que con todos estos diálogos que he tenido me han sucedido, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, que hay unos grupos, un grupo de amigos míos que viven cerca de Milán y tenían alrededor una serie de parejas sin casar, cada uno, todos por motivos más o menos razonables. Digo, yo no quiero repetir la historia que he vivido en mi casa con mis padres que se peleaban, yo no quiero casarme. O sea, bueno, pues delante de la convivencia que veían en estos amigos míos, sin que nadie pusiera a tema la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? O las leyes que lo defendían, todos se han ido casando por el atractivo de lo que veían vivir a estos. Esto tiene, la cuestión es si los cristianos, decía, creemos en la belleza desarmada de la fe. Esta es la cuestión. Porque si no, podemos volver a intentar lo que ya se ha demostrado un fracaso. Porque lo que se ha demostrado un fracaso es que con toda una serie de leyes a favor, no ha bastado esto. No digo que lo mejor es hacer lo contrario, porque será mejor que haya una ley que sea para evitar el abuso de las personas o disfrutar de la otra persona, que lo contrario. Será peor, será mejor que sean las leyes adecuadas. La cuestión es que la ley, por su propia naturaleza, no es capaz de generar esto. Es como la cuestión de la ética. Y aquí nos tenemos que dar cuenta que si el cristianismo tiene capacidad de poder ser fuerza de tracción, de cambio, en la medida en que sea cristianismo tal como Jesús lo ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros, cristianos, ningún hombre, podríamos decir en general, habría pensado que para cambiar el mundo hubiera empezado por elegir a Abraham. Porque parecería, pero está bien de la cabeza este Dios. ¿Es realismo empezar a cambiar la historia eligiendo uno? ¿Es realismo
Pensar que cuando Dios ve que, como no ha tenido mucho éxito, envía a su Hijo, le despoja de todo su poder, como dice San Pablo, y le hace vivir, nacer en un pesebre y vivir como un hombre cualquiera, que le podían confundir con cualquier otro. ¿Quién habría imaginado que para cambiar el mundo Dios hubiera hecho esto? O nosotros ponemos una enmienda a la totalidad del designio de Dios, pensando que tenemos otra estrategia, ¿no?, más incidente, y tendrá que demostrarse. O nosotros tenemos que aceptar el desafío que significa el modo en el que Dios ha hecho las cosas. Porque el verdadero escándalo es el escándalo del modo como Dios... Lo que tantas veces nos escandaliza, ¿cómo es posible que yo no le dé una mano a Dios? Entonces ahí empieza a usar el poder porque pensamos que el método que Dios ha usado no es suficientemente incidente. Pero esto es un problema que nos afecta a los cristianos. Y yo pienso que esto es una ocasión estupenda, lo que hemos vivido en los últimos siglos. La verificación histórica de este proceso, donde hemos tenido todo a favor, y lo que ha pasado, para ayudarnos a entender que a lo mejor nos queda algo por entender del método que Dios ha usado para cambiar la historia. Muchas gracias, Juan Francisco. Última pregunta. Gracias. Julián, en el libro y en tu manera de pensar hay ciertas palabras que son como fundantes, ¿no es cierto? El encuentro, el deseo, bueno, la belleza, etc. Una de ellas es la realidad. Y por la realidad estamos todos, pero no es fácil la realidad. Una de las afirmaciones que están en el libro es: el otro es un bien. Esto me hace acordar que la antípoda de eso, el otro es un bien, esta cosa de Sartre, ¿te acuerdas? Que el infierno son los otros, que el otro es un mal, diríamos, por así decirlo. El otro es un bien o el otro es un mal, de alguna manera es una cierta mirada sobre la realidad. Pero yo la verdad es que hay gente que me abandonó, que me ofendió, que me estafó, no son un bien. Cualquier anteojo, llámese de fe o de existencialismo, es algo que se interpone con la realidad. Yo diría, hay gente que me hace el bien, y yo hago el bien, y hago el mal. La fe no puede ser también, de una cierta manera, una ideología en el sentido de que estoy queriendo ver algo, pero que no necesariamente sucede. Es muy interesante, porque te digo como yo descubrí que el otro es un bien. Porque yo no he llegado a hacer esta afirmación simplemente porque un día me levanté por la mañana y empecé a repetirla como un mantra, sino porque en las vicisitudes que todos tenemos en la vida, ¿no? Que uno encuentra que hay personas con las que estás de acuerdo, otras que no estás de acuerdo, unas te critican, otras te apoyan, las cosas normales, sin tener que pensar en grandes sistemas, ¿no? Yo me he dado cuenta que todas estas personas, en cierta forma, con su interacción conmigo, me provocaban. Eran una provocación. No quiero decir que tuvieran razón, podrían no tener razón. Pero aunque no tuvieran razón, a mí me provocaban a pensar si lo que decían era verdadero o era falso. Si me herían, yo tenía una respuesta para salir de mi herida o seguía yo encasquillado en mi dolor o en mi rabia, ¿no? O me hacía pensar en qué podía resolver ciertas dificultades. Es decir, el otro para mí siempre me hacía crecer. No porque me hiciera siempre algo bueno o porque tuviera razón. Esto no me podía interesar. Lo que me hacía a mí
es que sin la provocación de esto yo no habría hecho el camino que he hecho, yo no estaría aquí hablando con ustedes, ni podría decir las cosas que digo, porque yo todo esto lo he aprendido viviendo, no lo he aprendido haciendo reflexión en mi cuarto, lo he aprendido respondiendo a todas las provocaciones múltiples, de todo tipo, y cuando estás en una situación como la que yo estoy, donde las provocaciones te vienen de todas partes, pues entonces esto me ha hecho crecer, y por eso yo considero que es un bien. El otro es un bien para mí, no porque tenga razón o porque siempre haya pensado conmigo, sino porque me ha hecho crecer, ha permitido que a mi humanidad florecer de un modo que yo no habría podido hacer si me hubiera quedado en mi cubículo, ¿no?, lamentándome de la vida. Y esto, yo no puedo menos que estar exaltado por esto. Porque puedes, no sé qué significará para los demás, yo lo digo lo que significa para mí. Y por tanto, si nosotros cuando nos hieren solo vemos por el ojo de la cerradura y no vemos, pero a mí, ¿qué me resuelve la herida que me ha provocado esto? Y es la posibilidad de a través de todas estas provocaciones, entender qué significa históricamente mi fe en Cristo. Sí, cuando me hiere otro, o cuando el otro me critica, o cuando el otro no está de acuerdo, y cuando el otro yo tengo que buscar qué es lo que parte de verdad que tiene. Si la fe me sirve para vivir el drama del vivir, para vivir el cotidiano, para vivir allí donde la vida te desafía constantemente en las cosas más cotidianas. Y allí podemos quedar derrotados y retirarnos a los cuarteles de invierno, ¿no? O podemos convertirnos cada vez más en protagonistas, no porque no tengamos que cambiar nada, porque esto constantemente nos desafía a cambiar, a repensar en lo que el otro te dice, a tener en cuenta las dificultades que el otro te dice, las sugerencias que te da, los problemas que te plantea. Todo esto para mí es una riqueza. Interrumpo y absolutamente. Hay un ejemplo que da en el libro que es muy bueno, porque además es un ejemplo que se ocupa mucho en la ciencia. La comunidad científica es una sola. Ajá. Y aquel que logra el descubrimiento le sirve tanto como su trabajo el del otro 99% de la comunidad científica que no acierta en la búsqueda de ese hallazgo. Porque ellos le dicen al que acierta, por este camino no. Y le van limpiando el camino. Yo me sorprendí mucho cuando el Papa Francisco dijo que los que más se parecían a los cristianos en el último tiempo eran los comunistas, que pensaban muy parecidos. Pero terminé de entenderlo con el libro, porque Marx sobre todo, y Engels planteaban el tema de la unidad material del mundo. Y en el manuscrito económico filosófico de Marx de 1844, que se llama El trabajo enajenado, Marx define la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano. Es decir, que uno tiene un cuerpo orgánico del cual depende directamente su vida, pero hay un cuerpo inorgánico, que son todos ustedes, todo el entorno, del cual depende indirectamente la vida. Tiene mucha relación con esta definición de el otro como un bien, porque finalmente la unidad material del mundo dice que cualquier cosa que yo le haga a un otro, termino haciéndomela a mí mismo, tarde o temprano. Esa es la unidad material del mundo y ese es el cuerpo inorgánico del ser humano. Es el concepto de cuerpo que es la Iglesia, que nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿no? Y esto no es simplemente un concepto cristiano, se nota la materia del hecho de pertenecer al mismo género humano, ¿no? Y por tanto, la cuestión es si cuando yo digo yo, en la modalidad de decir yo, entra la percepción del nosotros. Porque esto hace que yo no pueda, ¿no?, respondiendo también a tantas de las formas de vivir hoy en la realidad, ¿no? Yo no puedo decir yo sin el nosotros, o sin que, aunque el otro viva en la nada mientras yo vivo en la abundancia. O sea, porque no puedo yo aislarme
aunque quiera, ¿no? Ya tendría que como dejar de ser yo para vivir en relación con la realidad, porque yo soy parte de esa realidad que somos todos. Y Por esto, la cuestión es quién nos ayuda a poder vivir así, quién nos hace surgir constantemente de nuestras cenizas, de nuestras cerrazones, para que el otro forma parte de la definición de mi yo. Muy bien, muchas gracias. Ha sido realmente un espectáculo para mí, en mi calidad aquí de moderador, asistir a un verdadero diálogo que nos entusiasma. Si no fuera por la hora, y veo que por el ánimo también de los panelistas, seguiríamos adelante. Ha sido realmente un poder continuar experimentando esta belleza desarmada entre los que estamos acá, los que estamos aquí, de tal manera de descubrir nuevos amigos, una aventura que sigue. Quiero agradecer especialmente a Juan Francisco Lecaros esta forma de volver a ponernos la pregunta sobre la belleza. Y de la forma tan bella como él lo decía. El cristianismo, decía él, es más bien una biografía, es más bien una novela, una fascinación con un tratado, por más que las más de las veces a nosotros nos venga la tentación del tratado. Ahí creo que está, de alguna manera, el origen de la respuesta a la misma pregunta que nos hacía al inicio cuando nos decía ¿dónde está la nueva buena del cristianismo? Hemos encontrado también un nuevo amigo, un nuevo compañero de ruta. Últimamente ha sido un simpático encuentro con Daniel Hauer. Yo por lo menos me ha impresionado mucho desde el inicio cómo él aceptó este desafío de venir a comentar este libro, cómo quedó también fascinado por el nombre de este libro sin conocernos, sin datos, sin ningún tipo de cosas, digamos, preestablecidas, sino que prácticamente desde WhatsApp, email, se empezó a desarrollar un diálogo que a mí también me fascinó y el grupo de amigos con los cuales preparamos este gesto. Yo en este minuto me sorprendió mucho la pregunta que tú a un cierto punto pusiste, que en tu vida, cómo tu belleza, la belleza que tú vivías se te había desarmado. Y por lo tanto la pregunta que nos pones a todos nosotros, ¿cómo se puede actualizar la vida del hombre? ¿Cómo se puede actualizar el cristianismo como vida? De tal manera como se estuvo de convertirse en una realidad. Lo que me entusiasma de estas provocaciones, tanto de Juan Francisco Lecaros como de Daniel Hauer, es que, y aquí nos corregirá el autor del libro, me parece que es que nos invitan a ponernos la perspectiva del ánimo del libro. Un libro que nace con preguntas tan profundas, tan fascinantes. ¿Es posible un nuevo inicio para el hombre en lo que está, en la obra en que está? Con preguntas que continúan con nuestros panelistas, con juicios que también están en el libro, juicios tremendamente provocadores, y de alguna manera con testimonio, que ya hemos visto, ha sido un diálogo de preguntas, un diálogo de juicios, pero también un diálogo de testimonios. Entonces esto invita a la lectura del libro y invita a que la amistad entre nosotros siga creciendo con la misma sencillez que hemos propuesto este gesto. Yo agradezco en última instancia a todos los que han hecho posible desde el punto de vista operativo este encuentro, especialmente a la universidad, que también son nuevos amigos, es primera vez que usamos esta sede. Estamos muy agradecidos de esta disponibilidad que han tenido. Y especialmente a Julián Carrón. No lo sintetizo, no intento subrayar sus ideas centrales porque creo que fueron muchas. En particular, me parece a mí que esta, por lo menos, a mí me suscita una gran provocación esto de que el verdadero escándalo es el modo como Dios hace las cosas. Nosotros pensamos que el método de Dios no sea suficientemente incidente. Y si entendí bien, creo que decía al final también cuando tocaba este punto, de que el tiempo nuestro será el tiempo que nos queda, el tiempo que tenemos será para seguir entendiendo el método con el cual Dios hace las cosas. Muchas gracias a todos, muchas gracias señor Cardenal, muchas gracias señor Nuncio, las autoridades de la universidad nuevamente, y a nuestros amigos panelistas, especialmente a Julián Carrón, que ha atravesado el Atlántico para venir a encontrarse con nosotros los chilenos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.